Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre saben que nos pueden observar a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y hasta en las plataformas de podcasting, Spotify y otras. Eh, Gracias por unirse al podcast y por suscribirse a este canal. Si a usted le gusta el contenido que nosotros compartimos por aquí semanalmente, pues suscríbase. Nos hace mucho bien que usted se suscriba y además para que pueda tener un aviso cuando subamos más contenido. Bueno, dos temas me parece a mí que van a protagonizar este año, este final de año político en Puerto Rico. Ya estamos a mediados casi finales de octubre, así que ya estamos en la recta final de lo que ha sido el primer año de gobierno de la administración de Jennifer González. Los temas son, naturalmente, el tema de la energía eléctrica, de los contratos, de la cancelación a Luma y de la facturación. Y el otro tema es un tema que llevamos discutiendo en Puerto Rico hace más de 15 años, que es el llamado impuesto al inventario, también conocido como el impuesto a la propiedad mueble en Puerto Rico, que es se le paga a los municipios, lo pagan los comercios por la mercancía que tienen almacenada en sus instalaciones en las comarcas de cada municipio. Es un impuesto que varía en términos de su recaudación de municipio en municipio y que quienes más impuesto al inventario recaudan son los municipios donde hay mayor actividad económica. Por ejemplo, el municipio de San Juan, que tiene prácticamente todas las instalaciones portuarias y de almacenamiento de la mercancía que entra a Puerto Rico, pues es el que más recauda. Pero a San Juan le siguen municipios como Bayamón y Cataño, que aunque es un municipio de ingresos bajos en términos de su población, ¿verdad? Un municipio donde hay mucha pobreza, es uno de los recaudadores máximos del impuesto al inventario porque en Cataño ubica una gran cantidad de los almacenes de la zona portuaria de San Juan, que está aledaña obviamente al municipio de San Juan, y por lo tanto debe ser como una tercera parte del recaudo del municipio de Cataño. Igualmente Ponce, donde hay grandes almacenes de distribución en esa zona sur, Mayagüez en el oeste. Son los municipios que más se van a afectar y se afectan o que más recaudan el impuesto al inventario. Quiero en este podcast hacer algo que no he visto a nadie más hacer y pues por mi experiencia lo quiero hacer y compartirlo con ustedes. Del impuesto al inventario, llevamos hablando en Puerto Rico desde que en la administración de Alejandro García Padilla se propuso el IVA, el impuesto del valor añadido, para sustituir el income tax de una gran cantidad de la población. Ustedes recordarán que la propuesta en 2014, me parece que fue eso, era vamos a implementar un impuesto al valor añadido, que es un impuesto a la cadena de consumo en cada una de las etapas de la cadena de consumo, desde la importación hasta la venta. Y con esa recaudación, que se habían hecho unos estimados, se puede sustituir el dinero que se recauda por income tax hasta de 800,000 contribuyentes. Esa propuesta, en esa época yo era miembro del Senado de Puerto Rico y de la mayoría del Partido Popular. Yo la favorecía porque yo he vivido en lugares donde existe el impuesto al inventario. Sé que es la manera menos retrógrada de combatir la evasión contributiva, especialmente en el comercio. Y también sé que al grabar cada una de las etapas es menos regresivo, menos el impacto que el IBU, que es lo que tenemos en Puerto Rico, el impuesto de ventas y uso. Esa propuesta, quienes la bloquearon en aquel momento fueron los alcaldes de los grandes municipios en Puerto Rico. Alcaldes como la alcaldesa de San Juan en aquel momento, el alcalde de Carolina, ambos del Partido Popular, la alcaldesa de Ponce,
del PNP en aquel momento, esos municipios que más recaudan son los que bloquearon la iniciativa del IVA porque iba a también tener un impacto sobre las recaudaciones de esos municipios que se repartían en un mecanismo que se había creado en Puerto Rico para transferir ingresos de municipios con mayor solvencia económica a municipios más pobres y que se llamaba, porque ya ha prácticamente desaparecido, el Fondo de Equiparación. Y políticamente hablando, esos alcaldes alinearon a varios legisladores de la mayoría popular que por intereses de ellos y políticos también bloquearon la iniciativa en la administración de Alejandro García Padilla, que a mí me parece que es la única verdadera reforma contributiva que se ha propuesto en Puerto Rico en los últimos 25 años. ¿Qué pasa? Que varios años después, el gobierno de Puerto Rico quiebra, el Congreso de los Estados Unidos aprueba promesa, crean la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta de Supervisión Fiscal desde el primer día para resolver los problemas fiscales del gobierno central y para obligar a los municipios a depender menos de los métodos de recaudación y de las transferencias del gobierno central, una de las cosas que inmediatamente pone el ojo es en eliminar el fondo de equiparación y el impuesto del inventario. El sector privado, especialmente el sector de los retailers, o sea, los comercios de distribución de mercancía en Puerto Rico, las megatiendas, los mega almacenes, luego ahora con el comercio de internet, negocios como, por ejemplo, aunque no está todavía en Puerto Rico, Amazon, le pusieron mucha presión y han puesto mucha presión a los partidos y a la Junta porque en el sector privado ven esto como una confiscación de sus ganancias y crearon el argumento falso de que si se eliminaba el impuesto al inventario, los precios bajaban de los productos y bajaba también, o mejor dicho, se aumentaba la posibilidad de tener inventarios suficientes en la isla para cuando llegaran emergencias como el huracán María, que parte de lo que el problema de interrupción de la cadena de distribución fue porque los comercios que pagan el inventario, el impuesto, pues no mantenían inventarios grandes. Ninguna de esas dos cosas son ciertas. Cuando el impuesto al inventario se elimine, el impacto en los precios, y menos ahora con la inflación, pero nunca, es mínimo, porque es de cada producto que usted consume una porción casi de fracción de centavo lo que iría a engrosar el pago del impuesto al inventario de cada comercio. Y por eso el impacto sobre los precios es ninguno. Lo que sí es que impacta la recaudación total de la venta que hace el comercio y parte de esa recaudación pues la tienen que pagar en un impuesto a los municipios que hoy día, ya después de muchos cambios, recauda como unos 315 millones de dólares. Y entonces en el cuatrienio pasado y en la campaña política pasada se llegó a un entendido, lo que llaman en el español puertorriqueño un happy medium, entre los municipios y el sector privado y la legislatura, y se acordó que no se iba a eliminar el impuesto, pero se iba a congelar y que se congelaba en lo que se buscaban mecanismos de sustitución para ese ingreso de los municipios. Esa fue una medida realmente de patear la lata y de barrer debajo de la alfombra porque no existe ningún mecanismo de recaudación para sustituir esos 314 millones de dólares que no sea de alguna manera subirle el impuesto o los impuestos por otras razones a los ciudadanos. O sea,
esa idea de que vamos a sacar del pote que ahora con el que se paga la deuda de los municipios y con el que se amortiza la deuda del gobierno central y se paga el retiro y la mesada que pagan los municipios del programa de la reforma de salud, ninguna de esas fuentes es suficientemente grande como para sustituir el recaudo del impuesto al inventario. Entonces, cuando yo oigo a las organizaciones de alcaldes proponiendo eso como alternativa, me doy cuenta que no existe ninguna alternativa. Eh, en la campaña política, Jennifer González detuvo ese proceso de legislar sobre el impuesto alimentario y dijo, no, nosotros vamos cuando ganemos y tengamos mayoría a buscar una alternativa. Lo que se le propuso al electorado desde el PNP en las elecciones era congelarlo por 5 años en lo que se encontraba un sustituto. El sustituto nunca se ha encontrado porque, como ya les acabo de explicar, no existe. Si usted va a buscar un sustituto al impuesto al inventario, aquí hay muy pocas maneras. Por ejemplo, un impuesto al inventario se puede sustituir retasando la propiedad inmueble, o sea, las propiedades, las casas, para que la gente pague lo que vale su casa en valor real, no las tasaciones atrasadas o no hechas que tenemos en Puerto Rico. Y entonces que sobre el valor de $15,000, que es la exención del hogar propio en Puerto Rico, se pague lo que realmente vale. Para eso hay que meterle la mano en el bolsillo a la gente. Otra propuesta es que los municipios cobren por recoger la basura, por prestar las facilidades o las instalaciones físicas o deportivas, que cobren por servicios de reciclaje, que cobren por servicios de recogido de gomas, por ejemplo, y todo eso es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. No se las mete el gobierno central, se las meterán los municipios, pero es el mismo proceso. Es decir, el dinero no crece, como digo yo en mi programa de Noti1, en los palos de aguacate, los árboles de aguacate. El dinero hay que producirlo a través de confiscación que se llama impuestos, ¿verdad? Entonces, se propone una legislación en la sesión legislativa pasada en la que los alcaldes convencieron al Senado de hacer una serie de cambios a las capacidades de recaudación de los municipios a través del CRIM y que incluyó un impuesto que casi nadie entendía sobre las telecomunicaciones y las instalaciones de telecomunicaciones en los municipios. Y las compañías de telecomunicaciones, de celulares y de internet pegaron el grito en el cielo y amenazaron con que eso iba a significar un aumento de $50 en las cuentas de los celulares de cada una de las personas. Y entonces inmediatamente eso se convirtió en un enemigo común, en una discusión muy, muy desinformada. Y terminó el proyecto vetado por la gobernadora para evitarse el calentón con las compañías de telecomunicaciones. Por lo tanto, regresa a la legislatura en esta segunda sesión que está por concluir en noviembre la versión de fortaleza de la congelación del impuesto al inventario que proponía que se congele hasta 2030 y que a partir de 2030 entonces se busquen alternativas. El Senado del PNP y bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats, enmienda el proyecto y congela el inventario solamente hasta 2027, que en realidad son 2 años, y dispone que en el presupuesto de 2028, el presupuesto del año electoral, ese impuesto esté eliminado, aunque no se haya encontrado un sustituto. Como los alcaldes saben, porque llevan mucho tiempo bregando con esto, que no existe sustituto que no sea que los alcaldes le metan la mano en el bolsillo a sus ciudadanos, y eso políticamente es tóxico, o que no sea que la legislatura enmiende las exenciones que existen a los impuestos de propiedad, como las casas nuevas que no pagan, las casas para gente de primer hogar, las exenciones sobre construcción, o la exención de los $15,000 de tasación de hogar propio, pues los legisladores y los alcaldes del PNP entran en una lucha de quién es el que va a legislar o a tomar las decisiones antipáticas.
Los legisladores ya salieron del paso porque dispusieron en el proyecto que la Cámara refrendó. eh, a pesar de que es un proyecto de fortaleza, Cámara y Senado lo enmiendan, se ponen de acuerdo y eliminan esto en el 2028 y dicen, bueno, que la gobernadora decida si lo firma o no. Entonces los alcaldes van a proponer a Fortaleza, los populares también, una serie de propuestas que ninguna de ellas, como ya les dije, resuelve, pero crean entonces una disyuntiva política. La gobernadora recibe el proyecto, tiene 10 días para actuar sobre él y tiene que decidir que si lo firma, se va a buscar un problema político con los que buscan los votos en Puerto Rico, que son los alcaldes en sus municipios y los presidentes municipales, que muchos de ellos están diciendo, yo me voy a quedar sin fondos para operar el municipio cuando esto se elimine. Y va a ser un golpe rudo a los servicios esenciales que los municipios prestan a las comunidades y a los pueblos. Y los legisladores dicen, eso es problema tuyo, sobrevive. La gobernadora, si no lo firma, si lo veta, se mete en un problema con las grandes cadenas de comercio, con el sector privado, que son los que producen los donativos más cuantiosos en la campaña política. Es decir, que esto es palos y boga y palos y no boga. Si lo firma, se pone de enemigo a los que buscan los votos. Y si lo veta, se echa de enemigo a los que buscan el dinero para las campañas. Es una no-win situation. Y como es Jennifer González, pues lleva varias semanas callada sobre el tema y ahora que el proyecto le llegó, no sabe qué hacer. Quisiera firmarlo, se inclina a firmarlo. Prometieron en la campaña la congelación, pero le pone Rivera Chats desde el Senado esta píldora venenosa de la eliminación sin sustituto y entonces crea esta crisis. Y le ha pedido al Departamento de Hacienda, la gobernadora Jennifer González, que le haga un estudio sobre el impacto que esto tendría en la banca, en los municipios y en los recaudos del gobierno central. Alcaldes del PNP que favorecen a Jennifer González, como el alcalde de Bayamón, uno de los grandes opositores a que se elimine el impuesto al inventario, a Ramón Luis Rivera, trataron de hacer un esfuerzo de amigo componedor y decir, no, bueno, vamos a reconsiderar el proyecto antes de que salga para Fortaleza, le quitamos la píldora venenosa porque eso no fue lo que se prometió, pero Rivera Chats les dijo que no, que el proyecto se va como se aprobó. Está forzando la crisis porque sabe que tiene costo político contra Jennifer, que es su némesis político. Entonces, esta circunstancia termina fundamentalmente en una discusión que no tiene manera la Fortaleza de salir airosa y que daría la impresión de que se encuentra en un momento que no sabe qué hacer. Yo creo que a los alcaldes es más fácil pasarles el rolo, porque a un alcalde siempre se le puede explicar cómo eso se puede resolver y tienen 2 años para buscarlo. A quien no se le va a poder explicar en su momento que no hay solución que no cueste, es a los ciudadanos. Y el hecho de que esto ocurra en el año electoral, la eliminación va a tener un efecto, porque este es un cuatrienio en el que nos han subido la luz, nos han subido el agua, nos siguen subiendo los precios porque hay una inflación que es producto de los aranceles que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a los productos importados y que cuando haya que buscar un sustituto a los 300 millones es en los bolsillos de los ciudadanos que los municipios van a tener que buscar. De lo contrario, la otra cosa que se puede hacer, porque esto no admite puntos medios ya, es fundamentalmente decidir qué municipios van a cerrar, qué municipios van a dejar de operar, qué municipios vamos a eliminar operacionalmente en Puerto Rico, lo que a su vez es un problema gerencial y de servicios de gran magnitud. Puerto Rico no está preparado para la eliminación en este momento de municipios, por más que cuesten, por más insolventes económicamente que sean. ¿Qué yo creo que debe hacer la gobernadora? Vetar el proyecto, vetarlo. Es una píldora venenosa que además va a causar un disloque. ¿Qué yo creo que debió haber hecho la legislatura para evitar esta controversia? Buscar el sustituto
antes de eliminar el impuesto. Pero no es la forma en la que esto se está haciendo, porque esto ha caído en la guerra sucia que existe entre bandos en el PNP. Hubo una reunión, por ejemplo, el martes, perdónenme, entre alcaldes y legisladores que terminó como el Rosario de la Aurora. Y la prensa da cuenta de que el alcalde de Guaynabo, todos PNP, se levantaron y se fueron. El alcalde de San Juan se levantó airado y se fue. La alcaldesa de Canóvana se expresó también en términos de que estaban creando una crisis y que le iban a dejar de buscar los votos a los legisladores del PNP, que a Tomás Rivera Chats no le importa, porque Tomás, si fuera a ser candidato a la legislatura nuevamente, va a ser un candidato por acumulación, que corren con la insignia y que donde único podría afectarse sería en las primarias, pero él tiene su estructura política independiente. Es interesante cómo esta crisis es la prueba de un gobierno que funciona improvisadamente, por impulsos y por ambiciones políticas particulares. Seguimos mañana.